Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 23. La danza del pecador. Al enfrentarse a un concepto desconocido y desconocido, no es raro que la gente entre en pánico. Por un breve instante, esta fue la sensación que recorrió las venas de Maddow Master. Tras escuchar las palabras de Walker, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Claro que el pavor absoluto en su expresión atrajo bastantes miradas indiscretas, pero él apenas se dio cuenta. ¿Pasa algo? ¿Con quién estás hablando?, preguntó uno de los muchos estudiantes de la UA mientras se pellizcaba el puente de la nariz. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome?, preguntó frunciendo el ceño. No era del todo insólito que las peculiaridades se manifestaran en la adolescencia, pero aún así era extremadamente raro. Considerando la voz tranquila de Walker, no le cabía duda de que no era algo reciente. Desde el día que nos conocimos, le dijo el chico. No hizo ningún esfuerzo por disculparse por su deshonestidad ni por dar una explicación improvisada. Fue una declaración directa, bastante inusual en el joven héroe que conocía. Debería haber sabido que algo pasaba cuando perdí el conocimiento después de ese terrible incendio, pensó. Estaba entrenado para notar ese tipo de inconsistencias, pero simplemente le restó importancia. ¿Al menos tienes una buena razón para contenerte? Conociendo al chico, no tendría sentido andarse con rodeos. Y, considerando lo rápida que fue la respuesta de Walker, lo entendió perfectamente. Sí. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Algo en esto no le sentó bien. Nunca había oído la voz del niño tan tensa. Lo siento, respondió cuando Maddow Master escuchó un sonido familiar en el otro extremo del receptor. Olas, está en la costa, pensó el héroe. ¿Dónde estás? Su tono era tan afilado como el filo de una navaja. Mira, no estoy seguro de qué pasa, pero recuerda que tienes a otros que pueden ayudarte. No iba a poder convencer a Walker de que volviera con las típicas súplicas, estaba demasiado tenso para eso. En cambio, tendría que apelar a su sentido de camaradería. Siempre has querido sentirte como en casa en la preparatoria UA, esta es tu oportunidad de lograr ese sueño. Lamentablemente, antes de poder cruzar ese puente, Walker tendría que pagar el precio. Hemos pasado por muchas cosas en el poco tiempo que nos conocemos, empezó frunciendo el ceño. ¿No crees que una relación así merece honestidad? Si el chico quería llegar a algún lado en la vida, tendría que ser sincero con él. Ja, suspiró el chico, lo siento. Sé que tienes razón. Es solo que, ni siquiera sé por dónde empezar. Metal Meister no podía saberlo, pero, en ese momento, Alan se sentía como si estuviera tendido sobre un lecho de agujas. Sin embargo, como una presa a punto de reventar, ninguno de los dos pudo detener la verdad. Empieza con algo sencillo, respondió Maddow Master, ofreciéndole al chico una especie de rama de olivo. Ahora que la conversación había avanzado, el pánico anterior de Maddow Master se había convertido en un estado de aplastante aceptación depresiva. Seguía recibiendo miradas merecidas de sus compañeros héroes, por no mencionar las numerosas miradas preocupadas de Omar y los demás, pero las ignoró. Honestamente, en ese momento, se sentía como si fuera la única persona en el mundo. ¿Les pasó algo a mis compañeros de clase después de que cayeron inconscientes? Ya que lo sabes, me atrevo a suponer que es tu don. Los poderes que otorgaban control sobre el estado mental de otro no eran precisamente desconocidos. Sin embargo, este rompecabezas sin duda envolvía algo más. Si solo fuera eso, no habría ocultado mis habilidades, respondió Walker con una risita triste. Metal Meister supo de inmediato a dónde se dirigía. Si el chico realmente era la causa de todos los fenómenos inexplicables con los que se había topado en los últimos meses, entonces era lógico asumir que también era responsable de algunos de los sucesos más desagradables. ¿Y Chin Mae? ¿Tú? No, bueno, al menos no a propósito, lo interrumpió Walker de inmediato. La punzada de culpa en su tono le dijo todo lo que necesitaba saber. A juzgar por las reacciones del chico, era obvio que no era su primera vez. Estás extrañamente tranquilo, dadas las circunstancias, murmuró Maddow Master mientras veía caer del techo un trozo de ladrillo roto. Tras unos instantes de silencio, frunció el ceño y volvió su atención a los compañeros de Walker, quienes estaban bastante confundidos por su comportamiento tan extraño. ¿Están bien?,
le dijo al chico, quien suspiró aliviado. Se nota que lo estás pasando mal. Walker no era precisamente de los que se sinceraban con los demás. Entonces, ¿por qué no empezamos con algo sencillo? Iba a abrir la caja de Pandora poco a poco. El chico no respondió, como si le pidiera que continuara. Bueno, ¿qué te parece esto? ¿Cuándo fue la primera vez que te lanzaste al campo de batalla? A decir verdad, siempre había querido preguntarle eso, pero nunca tenía la oportunidad. Ja, rió el niño, ¿se notaba? Eso aclara cualquier duda, supongo, pensó Maro Master mientras se abría paso entre All Might, quien seguía bastante desconcertado, y se dirigía al pasillo. No creía que hubiera grupos mercenarios que aceptaran niños. ¿De verdad está el mundo tan perdido?, planteó su primera hipótesis sin pensarlo dos veces, sin embargo, como la mayoría de sus teorías, se desmoronó. ¿Eso es lo que piensas? No es que me estés dando mucho con qué trabajar, respondió Maro Master con tono frustrado. ¿Qué? A menos que estés a punto de decirme que eres un veterano curtido, bromeó. Sorprendentemente, Walker permaneció en silencio. Espera, continuó, Walker, vamos, no hablarás en serio. Olvídate de entrenar, ser sometido a una experiencia tan horrenda a su edad era simplemente inaudito. Lamentablemente, ni él ni el chico tuvieron tiempo para digerir bien esta nueva revelación. Empezaré por el principio, dijo Walker. Obviamente no podía explicar cosas como la inocencia y cosas así con una simple llamada, pero una explicación básica de su situación bastaría para apaciguar a Maro Master, al menos por ahora. Y así, sin esperar la respuesta del hombre, se sumergió en un auténtico tesoro de viejos y desagradables recuerdos. Esperemos que esto no dure mucho. Midoriya y sus compañeros siguieron con la mirada a la espalda de Maro Master mientras el héroe salía furioso del salón. Eso fue, sorprendente, murmuró All mientras la conferencia continuaba torpemente de fondo. Las acciones adversas de Maro Master habían atraído bastante la atención. Por supuesto, en esta situación tan agitada, ninguno de ellos estaba dispuesto a entrometerse en lo que estaba sucediendo. A juzgar por lo poco que escuché, quizás algún miembro de su familia o un compañero le mintió sobre algo, añadió Todoroki. ¿Quizás quedaron atrapados en la explosión? Ni hablar, un profesional como Maro Master no actuaría así cuando la ciudad está en plena crisis, le dijo Midoriya. No había pasado años investigando héroes en vano, después de todo. Aún así, te hace reflexionar. Fuera lo que fuese que estuviera pasando, tenía que ser importante. Ustedes tres, interrumpió Aizawa, indicándoles a Midoriya, Bakugo y Todoroki que se acercaran. Vayan a ver cómo está. No eran los únicos que habían notado que algo andaba mal. Acaba de bombardear esta ciudad, necesitamos que todos estén en plena forma. No podían permitirse que una figura prominente como Maro Master se descontrolara y les bajara la moral de esa manera. Entendido, dijo Midoriya con un leve asentimiento. Bakugo, sorprendentemente, corrió tras él sin siquiera gruñir. Supongo que incluso él reconoce lo difícil que es la situación. No había nada como el miedo a la muerte para animar a alguien. ¿Crees que alguien murió?, preguntó el niño mientras se ajustaba uno de sus guanteletes. Es posible, murmuró Todoroki. Aunque no creía que Maro Master tuviera mucha familia en este pueblo. Al parecer, había investigado. Era cierto que la gran mayoría de los héroes con el rango de Maro Master eran lobos solitarios, pero eso era parte del asunto. Quizás, respondió Midoriya. Durante la reunión de padres, parecía bastante protector con Walker. Si lograba enojarse tanto por un estudiante, entonces las acciones de Maro Master eran bastante creíbles. Siguieron charlando así hasta que salieron del bullicioso salón y entraron en un vestíbulo vacío donde, por supuesto, encontraron al héroe mencionado. Un momento, deténganse, susurró Bakugo apresuradamente mientras agarraba los hombros de sus compañeros. Antes de que ninguno de ellos tuviera oportunidad de preguntarle qué le pasaba, Bakugo les indicó en silencio que fijaran su atención en el rostro de Maro Master. En él se reflejaba una expresión que ninguno de ellos creía que el héroe fuera capaz de mostrar. Era una combinación de miedo, pavor, lástima, ira y un sinfín de otras emociones negativas. No creo que sea un familiar quien le habla. Sí, pensó Todoroki, estupefacto, mientras veía al angustiado héroe desplomarse en un banco cercano. ¿Cómo es posible?, le oyeron decir.
¿Qué clase de organización militar aceptaría a alguien como tú? Militar, reflexionó Midoriya con los labios fruncidos, su curiosidad aumentaba con cada palabra. ¿Alguien más sabe de todo esto?, preguntó el hombre tras unos instantes de silencio. Bueno, menos mal, suspiró, no podemos arriesgarnos a que se filtre esta información. Si su testimonio cae en malas manos, podría usarse para chantajearlo. Los criminales tenían un límite en sus posibilidades de comprometer las paredes de la UA, y la extorsión era una de ellas. Sí, tienes razón, supongo que estoy un poco paranoico, continuó mientras se rascaba la nuca con torpeza. Sin ver el final de la conversación a la vista, Bakugo se mordió el labio y salió al descubierto. Oye, Madou Master, ¿está todo bien?, preguntó. Te has comportado raro desde que contestaste el teléfono. Era imposible que el hombre no se diera cuenta de que la mitad del auditorio lo miraba fijamente. Como héroes, era su deber ayudarse mutuamente. Sin embargo, las palabras de Bakugo cayeron en oídos sordos. Metal Meister apenas registró su presencia. Debe ser una llamada durísima, pensó el chico con una mirada de fastidio. Al final, sin embargo, su persistencia dio sus frutos, y el estresado héroe no tuvo más remedio que reconocerlo. Espera un segundo, le dijo Madou Master a quien quiera que estuviera hablando antes de colocarse el auricular cerca del pecho. ¿Qué quieres, chico? Normalmente, no se mostraría tan distante, pero, dada la situación, no tenía otra opción. Omar y los otros profesionales nos enviaron a ver cómo estabas, agregó Midoriya apresuradamente, haciendo su mejor esfuerzo para disipar la tensión. Ah, eso es todo, pensó Madou Master. Sabía que sus acciones debían haber llamado la atención, pero no era como si pudiera reprimir sus emociones, lo que el chico le contaba era demasiado descabellado como para que eso fuera posible. Lo siento, es que tengo muchas cosas en la cabeza. Es obvio, susurró Bakugo. ¿Con quién estás hablando, por cierto? No me siento cómodo respondiendo a esa pregunta, dijo Madou Master, interrumpiendo al chico. Como partidario de Walker, no revelaría nada sin su permiso. Veo. Están empezando a sospechar, pensó el hombre con un suspiro. Tengo que despistarlos. No pueden permitirse distraerse con esto ahora. Dicho esto, puso la mejor cara de póker que pudo y les dedicó a los chicos una sonrisa falsa. Escuchen, sé que mis acciones han sido angustiosas, pero, por favor, no se preocupen. Nada de esto les concierne. En cuanto termine aquí, volveré al auditorio como si nada hubiera pasado, ¿de acuerdo? En una crisis, ofrecer un momento de normalidad era una táctica que le resultaba sorprendentemente efectiva. Sin embargo, Midoriya y los demás se negaron a morder el anzuelo. No seas ridículo, dijo Todoroki mientras ponía una mano en el hombro de Madou Master. Todos oímos lo que decías, así que déjanos ayudarte. Al fin y al cabo, todos eran héroes por algo. Acabamos de atacar la ciudad, no podemos permitir que bajes la moral de todos. Lo sabes. Las palabras de Todoroki fueron inusualmente groseras, pero esa falta de tacto dejó su punto dolorosamente claro. Oigan, son mis compañeros, oyeron decir a alguien al otro lado de la línea. Madou Master presionó inmediatamente el pulgar contra el altavoz, intentando silenciar el sonido, sin embargo, el daño ya estaba hecho. Es Walker, pensó Midoriya con una ceja levantada. Oye, Metal Meister, eso no es. Un terremoto descomunal sacudió la zona antes de que Midoriya pudiera terminar su pregunta. ¡Uf! ¿Qué demonios fue eso?, gritó Bakugo. No me digas que han vuelto a atacar la ciudad. No, no es eso, comprendió Madou Master al coger su teléfono. ¿Fuiste tú, chico? El silencio inundó la sala mientras esperaba conteniendo la respiración la respuesta de Alan. Lo siento, empezó el chico, hablando alto para que sus compañeros lo oyeran. Parece que este es el final de la línea. Y, con eso, la línea se cortó. Una extraña quietud impregnaba el aire mientras Alan observaba cómo las olas se adentraban lentamente. Para un transeúnte, este pequeño cambio de marea sería, como mucho, olvidable, pero para él, era el primer estallido de una tormenta que haría temblar al mundo. Ya vienen, pensó mordiéndose el labio. A su alrededor yacían los cuerpos inconscientes de civiles, que sin duda sucumbieron a la influencia de su inocencia, y algunos policías.
En cuanto empiece la lucha, estoy seguro de que un héroe vendrá a salvarlos. Lo haría, pero simplemente no tenía tiempo. Podía agradecer a su ojo maldito por hacérselo saber. Como polillas a la llama, murmuró mientras un sinnúmero de almas se agitaban bajo la superficie del agua. Su inocencia actuaba como una especie de faro, guiando a la Kuma hacia él a una velocidad aterradora. Como un tambor, sintió latir su mano izquierda. Cada golpe traía una oleada de energía casi eléctrica que le subía por la columna hasta el cerebro. Era una sensación familiar, similar a la que experimentó cuando destruyó a ese nivel 3 en la rama asiática hacía tanto tiempo. Aquí vienen. Al instante, se elevó por los aires y lanzó su garra hacia el agua como un rayo. «Huelo algo», dijo una voz monstruosa desde algún lugar bajo la espuma del mar. Y, sin más, la mirada de Alan fue invadida por una insondable pared negra. El fin había llegado. Al principio, nadie en la ciudad sabía qué estaba sucediendo. El bombardeo comenzó lentamente, con alguna que otra explosión o temblor aislado. A decir verdad, la población, héroes incluidos, creía estar atrapada en medio de otro terremoto. Pero, una vez que cayó el primer edificio, pronto se dieron cuenta de que lo que realmente estaba sucediendo era algo mucho más aterrador. «¿Qué pasa?», gritó Midoriya confundido mientras él y sus compañeros salían corriendo de la sala de conferencias. El repentino desastre había interrumpido su conversación con Todoroki y Bakugo con Maro Master. Sin embargo, tras ver la destrucción, cualquier preocupación que tuvieran al respecto se esfumó. Como lluvia, una incontable cantidad de proyectiles morados llenó el cielo, atravesando edificios como cuchillos calientes a través de la mantequilla. El sonido de la descarga fue tan intenso que sacudió la mente de Midoriya y dejó a un puñado de héroes en estado de shock. Por un instante, ninguno de ellos pudo siquiera moverse, y mucho menos pensar, mientras veían una de las balas impactar en una calle cercana. La fuerza del impacto arrasó toda la infraestructura cercana y atravesó a cualquier civil cercano. Fue un infierno, simple y llanamente. Golpe. Midoriya y sus compañeros oyeron algo húmedo y blando aterrizar detrás de ellos. «Ah, diablos», escucharon maldecir a un héroe cercano mientras Bakugo sentía unas gotas de sangre salpicar en su cuello. «No les recomiendo que se den la vuelta, niños», mencionó otra heroína mientras ponía una mano en el hombro de Asido. Aunque eran de la UA, había cosas que los niños simplemente no debían ver. Está bien», tartamudeó Kaminari, congelado en el lugar, mientras varias series de nuevas explosiones sacudían la zona. «Tenemos que movernos», gruñó Aizawa mientras caminaba frente a sus estudiantes. «Si se detienen ahora, ninguno de ustedes se convertirá jamás en un verdadero héroe». Inmediatamente, tomó el mando. «Yo y los demás profesionales vamos a encontrar el origen de estas balas. Ustedes concéntrense en proteger a los civiles». «Entendido», gritó Bakugo, aparentemente imperturbable ante la repentina violencia. «Bien, entonces vamos». «Medianoche, Maro Master, ustedes dos están conmigo». «Hagámoslo rápido», respondió Maro Master con un gruñido inquieto mientras corría por la acera. «Intenta encontrar a Walker», pensó Midoriya mientras se mordía el labio. Después de lo que oyeron, era obvio que algo extraño estaba sucediendo. «Esto es una locura». «Sí, lo sé. ¿Crees que es la Liga?» «Ni hablar, esos tipos son demasiado llamativos como para no haberse atribuido el mérito». Era cierto. Los villanos modernos solían ser orgullosos y solían anunciar su presencia en cualquier momento, no se quedarían callados ante un ataque de tal magnitud. De cualquier manera, esto probablemente esté relacionado con la explosión de antes, pensó Midoriya. Era imposible que fuera una coincidencia. «Mantente alerta, Midoriya, tengo un mal presentimiento sobre esto», le dijo All Might mientras corría junto al resto de la clase. «Entiendo». Estos ataques parecen venir de la costa», se dio cuenta All Might mientras saludaba a Maro Master y Aizawa. «Tenemos que llevar a todos los héroes con habilidades de velocidad o teletransportación al otro lado de la ciudad, ya. Que el héroe que antes ocupaba el primer puesto supiera qué hacer en una situación tan desesperada». Metal Meister no perdió tiempo y llamó inmediatamente al resto para informarles de las instrucciones de All Might. Pronto, todos se dirigían a la playa a toda velocidad, lo que les dio tiempo de sobra para asimilar la gran destrucción que se había apoderado de la ciudad.
Ayúdenme, gritó un peatón cercano mientras se acercaban a ellos. Las explosiones les habían volado partes del cuerpo y les habían destrozado la cara tan gravemente que era imposible distinguir si eran hombre o mujer. Midoriya, lleva al civil de regreso con los médicos, ordenó Aizawa. Sin embargo, justo cuando estaba envolviendo sus brazos alrededor de la víctima, algo extraño sucedió. No, quiero morir, murmuraron mientras un extraño patrón negro, casi como estrellas, les cubría rápidamente todo el cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, la pobre alma explotó en una nube de polvo extraño, dejando solo su ropa. ¡Ah!, gritó Midoriya mientras corría de vuelta hacia sus amigos en estado de shock. Cuidado, creo que este gas es tóxico, les dijo Marrow Master mientras usaba su don apresuradamente para convertir uno de los cadáveres en descomposición en un trozo de hierro. Si ya están muertos, no tiene sentido dejar que se conviertan en bombas sucias. Para sus compañeros, este acto les pareció una barbaridad, pero, dadas las circunstancias, no podían quejarse. Concéntrense en salvar a los civiles que no han sido alcanzados. Entendido. Lo que siguió fue una confusión de decisiones precipitadas y muerte. La gran mayoría de las víctimas que encontraron llevaban mucho tiempo muertas o agonizaban. Además, el bombardeo constante ejerció una intensa presión sobre los cuerpos de los héroes y devastó su resistencia. Sin embargo, lo más aterrador fue la inutilidad de sus esfuerzos. Ninguno de ellos pudo ver a sus atacantes, una situación que contradecía gran parte de su entrenamiento. En cambio, se vieron obligados a valerse por sí mismos, mitigando las consecuencias de un asalto que los dejó a todos a oscuras. Esto se está volviendo ridículo, pensó Todoroki mientras congelaba una de las balas. Una nueva oleada de ataques había llegado desde la playa, llenando su vista como estrellas en el cielo nocturno. Eran tantos que incluso el auténtico ejército de héroes tuvo dificultades para seguirles el ritmo, hasta que, finalmente, uno se coló entre las grietas. ¡Mierda!, gritó Omad mientras observaban con horror cómo un proyectil perdido se dirigía a toda velocidad hacia un edificio cercano. Sin embargo, antes de que arrasara el área, ocurrió algo extraño. «Dispara a esa cosa del cielo», gritó una voz familiar mientras un torrente de peculiaridades apareció por las ventanas del edificio. «No puede ser», murmuró Omad con la mandíbula en el suelo. «Oh, mira, es un grupo de héroes». Midoriya sintió que el corazón se le encogía en el estómago al oír esa voz. ¿Por qué carajos está la liga aquí? De repente, una multitud de villanos salió en tropel de los callejones. En un instante, su pequeño grupo quedó completamente rodeado, sin embargo, para su sorpresa, los villanos no atacaron. ¿Qué pasa?, susurró Asido a sus compañeros justo cuando otra descarga cayó cerca. Vaya, esta ciudad ha recibido una paliza, continuó la voz de antes, y Miko Toga, mientras prácticamente se acercaba a ellos saltando. Junto a ella estaban los demás miembros destacados de la liga, junto con algunas caras nuevas. Oye. Ese es Rikiya Tsubasi. ¿Qué hace aquí? Rikiya Tsubasi, pensó Midoriya. Ya había oído ese nombre antes. El descendiente de Destro, en carne y hueso, se presentó el hombre con una breve reverencia. Dada su actitud relajada, era evidente que llevaba bastante tiempo trabajando con la liga. Deben haber recibido más ayuda, frunció el ceño Aizawa, genial. Nuestra organización ha crecido desde la última vez que nos enfrentamos, héroes, intervino Dabi mientras se rascaba la nuca. Aunque ahora nos llaman Frente de Liberación Paranormal. Los mismos tontos, con otro nombre, pensó Marrow Master mientras el silbido de los edificios destrozados y los aviones rugía sobre sus cabezas. Esos son, aviones de guerra estadounidenses. ¿Qué hacen aquí? No fue el único que se dio cuenta, algunos villanos también. Mierda, maldijo uno de los miembros de la liga mientras miraba los fuegos artificiales con la boca abierta. Si los militares se están involucrando. Comenzó Midoriya mientras se giraba hacia Aizawa, ¿qué diablos está pasando? Eso es lo que queremos saber, añadió Twice con una risa demencial. ¿Qué? ¿No son ustedes los responsables de esto? Obviamente no, idiota, maldijo Dabi mientras le hacía una seña obscena al aprendiz entrometido que le había hecho esa pregunta idiota. ¿Por qué bombardearíamos una ciudad en la que estamos ahora?
Conociendo a la Liga y su afición por los asesinatos indiscriminados, esa lógica debía de resultar ridícula. Dicho esto, el punto de Davy estaba claro. Esto es lo que pasa cuando nuestro país está gobernado por tontos débiles, susurró otra cara familiar desde el fondo de la multitud. ¿El pez gordo vino hasta aquí en persona? Y he aquí que Shigaraki, el líder de la liga, estaba allí en persona. El sucesor de All for One, pensó Midoriya mientras se preparaba instintivamente para la batalla. Shigaraki, al notarlo, respondió con una sonrisa repugnante. HMPH. Almect y su grupo de estudiantes, siseó el hombre con un tono extrañamente arrogante. A juzgar por su comportamiento, era evidente que se había vuelto más fuerte, de hecho, todos los miembros principales de la liga tenían una presencia más imponente que antes. ¿Qué hacemos, líder?, preguntó Redestro, aturdido como un niño. Sorprendentemente, Shigaraki no respondió. En cambio, se giró en silencio y observó cómo varios bloques se reducían a escombros ante él. Destrucción indiscriminada. Era una visión que le hacía agua a la boca, pero, por alguna razón, no le parecía bien. Alguien está destrozando mi territorio, pensó con un gruñido furioso. Se suponía que él era quien aplastaría esta ciudad. No me gusta que me roben el protagonismo, murmuró mientras se miraba las palmas de las manos. Nos vamos. ¿Qué? ¿En serio? Omar está ahí, ¿sabes?, dijo Redestro confundido mientras se rascaba la cabeza. Pero, al final, siguió a Shigaraki sin quejarse. Cuidado, gritó un civil cercano desde un montón de escombros. Estaban tan concentrados en su repentino encuentro que se olvidaron de mirar al cielo. Mierda, maldijo Davy mientras lanzaba una cortina de fuego azul contra los misiles. El calor era tan abrasador que los hacía sudar a todos, pero, al final, el ataque solo logró desviar ligeramente el asalto. Tienes que estar bromeando, oyeron murmurar al hombre. Lucha. Como si dispararan una bala de cañón a un charco, los héroes y villanos se apartaron de un salto. Algunos, sin embargo, fueron demasiado lentos y cayeron víctimas de la toxina de la bala. La gran mayoría de las bajas pertenecían a la liga, pero el resultado fue similar en ambos bandos. Maldita sea, gritó Shigaraki furioso mientras se giraba hacia sus camaradas, con los ojos inyectados en sangre y rebosantes de vigor. Encuentren a quien nos esté atacando y desgarran su columna. Lamento decirlo, pero no se preocupen por los villanos por ahora. Cubran a sus compañeros y diríjanse a la costa. Ordenó Madou Master. Si no quieren morir, manténganse alerta y manténganse en los callejones, les dijo Twice a sus camaradas mientras se adentraban en el desolado paisaje urbano. A su alrededor yacían innumerables cadáveres desintegrados, junto con una pila igualmente grande de muertos maltratados. Era un auténtico infierno. Oh, quería hablar más con Midoriya, se quejó Toga. Podrás preocuparte por eso una vez que hayamos matado a quien nos esté disparando. Intenta no atacar sin pensar, Davy, le dijo Shigaraki al hombre en un tono inusual para el líder de la liga. Presiento que esta será una batalla difícil. ¿Era el nudo en el estómago solo su imaginación? ¿O eran sus instintos llamándolo? Que alguien me ayude, por favor. Civiles, pensó Midoriya mientras se mordía el labio. Impulsivamente, él y sus compañeros héroes se pusieron en acción para encontrar el origen de la voz. Pero, por desgracia, pronto descubrieron que estaba demasiado lejos. Debe haber venido de uno de los edificios centrales, murmuró Aizawa mientras observaba el rascacielos de cristal más cercano. Sus ventanas habían estallado debido a la explosión anterior, dejando tras de sí una ruina decrépita y espeluznante. Fue entonces cuando sintieron un temblor amenazador bajo sus pies. Empezó suave, como una suave ola del mar, y fue aumentando poco a poco. Corran, oyeron otra voz, la de un hombre de negocios bastante flacucho, mientras él y varios otros corrían por la esquina del rascacielos destruido. Ninguno vio a los héroes ni a los villanos, y optaron por pasar corriendo como gallinas aterrorizadas. «Corre. Ya viene», le dijo una señora a la señora Medianoche justo cuando un crujido espantoso les llenó los oídos. «Ya viene», reflexionaron sobre sus palabras. «Oigan, chicos, pónganse detrás de mí», dijo Shigaraki a sus tropas mientras se dirigía a la cabeza del grupo.
Antes de que pudieran cuestionar sus acciones, la mitad superior del rascacielos junto al que estaban se derrumbó. Mueran. Al instante, Shigaraki saltó y usó su don, reduciendo el peligro a una nube de polvo. «¡Guau!», murmuró Midoriya horrorizado. Ahora era evidente para todos lo fuerte que se había vuelto la liga en las últimas semanas. «Concéntrate en el juego, Midoriya», gritó Aizawa mientras algo insondable se deslizaba entre el polvo. Al principio, pareció como si una nube gigante hubiera flotado sobre la zona, cubriéndolo todo con una densa capa de sombras. Sin embargo, al sentir los temblores, supieron que algo iba terriblemente mal. Y fue entonces, justo en el punto álgido del temblor, que vieron un ojo gigantesco que observaba a su grupo a través de los edificios derruidos. Humanos», dijo una voz inquietante y casi gutural. «¿Qué es eso?». «Ese es el monstruo que destruyó estos edificios». «Corran», gritó un civil desde un callejón cercano. Poco después, el ojo de la bestia desapareció entre las ruinas, proyectando una sombra aún más amplia al cruzar el rascacielos y entrar en el claro. «Mierda», maldijo un villano mientras se apartaba del pie de la criatura. «Que alguien mate a esa cosa». En cuanto esas palabras salieron de sus labios, los soldados de Shigaraki inundaron el cielo con una oleada de ataques. «Quizás quieran unirse», dijo Twice mientras usaba su don para llenar el área con cuerpos, lo que ralentizó a la bestia. «¿Nosotros? ¿Ayudar a los villanos?». «Tienes que estar loco», dijo Asido mientras Twice fruncía el ceño. «Ahora realmente no es el momento para eso, porque», comenzó mientras el coloso daba otro paso sin esfuerzo hacia adelante, «creo que estamos jodidos si no lo haces». «Sí, esto no vale la pena», pensó uno de los peones de la liga mientras descargaba su don de arma contra el monstruo. «Nuestros ataques no funcionan para nada. Maldita sea». Como una piedra en el agua, la moral de los novatos de ambos bandos se desplomó. Ante un adversario tan extraño, que parecía inmune a cualquier ataque posible, una abrumadora sensación de desesperanza los invadió rápidamente. Shigaraki se mordió el labio. Sus nuevos y mejorados poderes no dejaban ni un rasguño en el cuerpo del monstruo. ¿Es un ser similar a un Nomu? ¿Quizás uno con habilidades defensivas? No. Sabía que eso era imposible. Para empezar, la abominación era simplemente demasiado grande, y había algo más. «Ah, todos vamos a morir», oyeron decir a uno de los reclutas Shigaraki y sus tenientes. Estaban a punto de reprender a la mujer por cobardía, pero al ver lo que miraba, se les atragantó la voz. La expresión de la bestia cambió, de un rostro inexpresivo, se transformó en una sonrisa horrible e irreal. Era casi como si se riera de su propia existencia, de sus propias almas. Ante semejante criatura demoníaca, todos olvidaron momentáneamente sus lealtades y arremetieron contra su nuevo adversario, sin embargo, fue simplemente inútil. «Maldita sí. Nada funciona. Maldita sí», dijo Midoriya con lágrimas de terror en los ojos. Que sus haces fueran desechados con tanta facilidad era simplemente una derrota. Y, antes de que se dieran cuenta, se encontraban frente a la muerte. «Estrella malvada Hita», exclamó el monstruo mientras su cuerpo se contorsionaba en una danza demoníaca, invocando incontables balas moradas. Ninguno de ellos pronunció palabra, permaneciendo allí de pie, observando en silencio su inminente destino. El radio del ataque era simplemente demasiado grande para esquivarlo, y para cuando alguno de esos pensamientos cruzara por sus mentes, ya habría sido demasiado tarde. «Mamá, papá, adiós», pensó Bakugo mientras apretaba los dientes para enfrentarse a su destino. Sin embargo, justo antes de que el monstruo disparara, ocurrió algo descabellado. «¡Gu!», gritó la bestia, lo que hizo que todos levantaran la vista y observaran su repugnante rostro. Y fue entonces cuando presenciaron una visión verdaderamente increíble, un ser, que parecía casi un ángel, atravesando el cuello de su agresor con una espada. «Niño», pensó Maro Maestro con una sonrisa, «te ha llevado bastante tiempo». Capítulo 24. La tormenta final. Por un instante, la multitud de héroes y villanos sintió que sus almas abandonaban sus cuerpos. El monstruo que había destruido grandes extensiones de la ciudad no daba señales de detenerse y, al darse cuenta de que la bestia era inmune a sus ataques, realmente parecía que se enfrentaban al final de sus vidas.
Sin embargo, el destino tenía otros planes, ya que, justo cuando estaban a punto de ser aplastados, una enorme explosión atravesó el cuello del ser. Has tardado bastante, chico, pensó McAllister con una leve sonrisa. Como un meteorito, la cabeza del monstruo se estrelló. Un gas pútrido y tóxico brotó de los tocones, llenando la zona con una densa niebla mortal. Que alguien se deshaga de esto, ordenó Shigaraki a sus soldados. Que ese bastardo muera no nos salvará a ninguno si respiramos este gas. ¿Lo oíste?, exclamó Davi mientras prendía fuego al patio. La enorme ola de aire caliente expulsó la toxina sin esfuerzo, dejando solo los restos carbonizados del cráneo del agresor. Uf, pensó Ácido, es horrible. Ahora que podían verlo más de cerca, era evidente que el ser no era solo un villano drogado. Con solo mirar su cadáver, un escalofrío les recorrió la espalda como nunca antes. ¿Qué diablos es esta cosa? Ni idea, quizás sea un... No es de los nuestros, dijo un villano, deteniendo en seco la conspiración de los héroes. Justo cuando las palabras salieron de sus labios, la cabeza de la abominación se estremeció. ¡Ay!, gritó Uraraka mientras su lengua destrozada salía cojeando de su mandíbula. ¿Sigue vivo? Humanos, siseó. El hedor de su aliento era casi indescriptible. Cada palabra le provocaba una nueva náusea, además de una sensación de terror igualmente inquietante. Retrocedan todos, no podemos estar seguros de que no vuelva a atacar, dijo McAllister mientras sus ojos se dirigían a la parte superior del cadáver humeante del monstruo. Walker, ¿qué haces? ¿Cómo derrotaste a esta cosa? Llevaba suficiente tiempo trabajando junto al chico como para saber que esa misteriosa figura era él. Sin embargo, gracias a que su llamada se interrumpió, aún desconocía los detalles del pasado del chico. Aún así, se mordió el labio, algo anda mal. Mataste a esta cosa demasiado rápido para que esto fuera una misión más. Walker debía de haber luchado contra estas bestias en el pasado, fueran lo que fueran, y lo había hecho con frecuencia. McAllister, ¿viste quién derribó a ese gigante?, preguntó Aizawa al oír un helicóptero sobrevolando. Genial, pensó, llegó la prensa. En cuestión de segundos, el espacio aéreo circundante se llenó de reporteros y exploradores. Es impactante que hayan llegado tan rápido, oyeron quejarse a uno de los villanos. ¿Deberíamos abatirlos? No se precipiten, idiotas, siseo Kamio Iwatz mientras Udon cubría la zona con una red de ramas. Esa cosa aún no está muerta. Como una cucaracha, unas patas asquerosas y delgadas salieron disparadas de la cabeza decapitada del monstruo. Kamui intentó contenerlo, pero fue imposible. Mierda, se va a escapar, se dio cuenta al romperse las ramas. Sin embargo, justo antes de que se liberara, una figura desconocida cayó del cielo. ¿Qué? Gritó Midoriya mientras el claro se llenaba de polvo. Sin duda sabe cómo montar un espectáculo, escuchó a McAllister burlarse mientras la niebla se asentaba, revelando la causa de la desaparición de la abominación. ¿Una espada? Una gran hoja plateada sobresalía del polvo. Como el sol, emitía un tenue resplandor que bañaba sus cuerpos. El calor que esto les proporcionaba a los cansados espectadores era indescriptible, sin embargo, también venía acompañado de un síntoma inquietantemente familiar. Lo oigo, comprendió McAllister mientras se agarraba la frente. No fue el único que notó el canto, todos en Ua parecían haber visto un fantasma. Por suerte, esta vez, la voz era débil y solo parecía arañarles la mente. Al darse cuenta de que el poder no era suficiente para noquearlos, se unió a la lucha. Que alguien quite este humo, rugió Bakugo mientras lanzaba explosiones al azar por toda la zona. Justo después, todos oyeron un golpe sorpresivo proveniente del cuerpo desmembrado del gigante. Una persona había saltado de la herida humeante que solía ser su cuello. Estaba cubierta con una capa blanca y exudaba la misma aura extraña que la espada. Al levantarse, la tela ondeó al viento, creando la ilusión de que tenían un par de alas grandes. Por fin llegaste, Walker, dijo McAllister. A estas alturas, era inútil ocultar la verdad. Walker. Espera, hablas de Alan, añadió Omar con la mandíbula a punto de estallar. Las palabras de McAllister sorprendieron a la mayoría de los héroes, que se enteraron del estudiante sin don en las noticias, pero especialmente a los de la preparatoria UA. ¿Cómo es posible?
pensaron todos mientras sus miradas se posaban en su compañero desaparecido. La nueva apariencia de Walker era imponente, poderosa y casi monstruosa. Una completa transformación de su personalidad habitual. ¿Era él el origen de esa voz?, se preguntó Mineta. Una luz proverbial se encendió sobre sus cabezas al caer la verdad. Alan Walker tiene sus peculiaridades. No es interesante, murmuró Shigaraki para sí mismo con una leve sonrisa. Todos esperaron con gran expectación mientras el chico salía de la nube de polvo. Pero, una vez más, sus expectativas se trastocaron por completo. Espera, chico. ¿Qué te pasó?, chilló Maro Master mientras corría hacia el chico. Pues, a diferencia de su imponente silueta, Alan Walker apenas se mantenía en pie. Cubría todo su cuerpo con innumerables heridas y lesiones profundas. A decir verdad, parecía muerto. Ah, gimió Walker mientras se arrastraba hacia la multitud, vomitando baldes de sangre con cada paso. Niño, gritó Maro Master mientras corría hacia él y lo abrazaba. Lo notó al instante, su cuerpo apenas se sostenía. Llama a un médico. No, no puedes, murmuró Walker. Yo mismo me lo busqué. Por muy fuerte que fuera, ningún poder cambiaría el hecho de que estaba terriblemente superado en armamento. Héroes y villanos no tenían forma de saberlo, pero miles de Akumas estaban emergiendo en la playa de la ciudad. El constante ataque que Walker había recibido desde el comienzo de la batalla era asombroso, sin embargo, de alguna manera repugnante, estaba acostumbrado. No seas ridículo. Apenas puedes moverte y... Maro Master se interrumpió cuando, como una marioneta, el cuerpo de Walker giró violentamente por los aires. Con sus heridas, pequeñas gotas de sangre se esparcieron por el claro, dándole la impresión de ser una rosa voladora. Orbes de la muerte, pensó Walker mientras lanzaba una ola de energía hacia el horizonte. Tras estar reprimido tanto tiempo, el poder que le otorgaba su inocencia era inmenso. El ataque se disparó por los cielos antes de dividirse en una incontable cantidad de proyectiles invisibles que se clavaron en sus objetivos en un abrir y cerrar de ojos. Poco después, volvió a caer sin vida al suelo. Sus compañeros lo atraparon rápidamente, pero regresó rápidamente a la batalla. Como demonio se mueve, pensó Asido mientras intentaban contener al chico. Sin embargo, Walker escapó fácilmente. Su poder era, sencillamente, alucinante. Necesitamos a alguien con un don que aumente su fuerza. Inmediatamente, se volvieron hacia Midoriya. Pero el chico dudaba en unirse al grupo. Maldita sea, no puedo distraerme, pensó Midoriya mientras se daba una bofetada. Todo se había ido al garete y, sinceramente, empezaba a afectarle. Dicho esto, no estaba solo. Todos, especialmente los profesores, se sentían como en un sueño. Te ayudaré a repeler a algunos de esos monstruos, Walker, tienes que ir a ver a la chica de la recuperación. No permitiría que ninguno de sus compañeros muriera bajo su cuidado. Sin embargo, Walker lo ignoró y continuó con su imprudente ataque. Midoriya lo agarró del hombro, intentando detenerlo. Sin embargo, en cuanto tocó la capa blanca que envolvía por completo el cuerpo de su compañero, un dolor desgarrador le recorrió la cabeza. Instintivamente, su brazo retrocedió, trayendo consigo un regalo repugnante. Sangre, pensó Midoriya mientras se miraba la palma, que estaba roja como un rubí. Oye. Te vas a matar, gritó. No tiene sentido. Apenas debería poder mover las muñecas con esas heridas, pensó Aizawa. Justo cuando iba a darse la vuelta, notó algo absolutamente extraño. Son cuerdas. Ahora que estaba bajo la luz, él y los demás notaron que la misteriosa tela que vestía Walker no era solo una elegante armadura. En cambio, estaba casi viva. Cada vez que el chico recibía un golpe, la armadura se contraía alrededor de sus articulaciones y huesos destrozados, empujándolo hacia adelante. Ah, se burló Mount Lady, qué habilidad tan horrible. Eso explica su increíble resistencia, dijo otro estudiante. Sin embargo, todos sabían que aún les faltaba algo. Y el origen de esta preocupación era evidente. Es extraño, sin embargo, esto no parece una peculiaridad, murmuró un villano. Y todos estuvieron de acuerdo. Las habilidades de Walker eran anormales, incluso en la era de los superhéroes. La capa, al principio, sugería un poder físico similar al de una armadura.
Sin embargo, otras facetas, como la velocidad inhumana del chico, sus extraños ataques y su canto, sugerían una naturaleza más psíquica. Una habilidad como la de All for One, pensó Shigaraki. No, hay algo más. El villano lo presentía en lo más profundo de su ser, lo que presenciaba no era de este mundo. Casi como magia. Para empezar, las habilidades eran demasiado cohesivas, actuando más como una extensión de algún poder desconocido que como una peculiaridad normal. Tendré que tomar nota de esto. Atrás, gritó Walker mientras era lanzado a través de un grupo de edificios. La sangre salpicó el patio al estrellarse su cuerpo herido contra las numerosas rocas dentadas y escombros, pero aún así siguió adelante. Sería una imagen inspiradora si no fuera tan triste. Chico, pensó Maro Master mientras usaba su don para distraer a sus gigantescos enemigos, sabes de estas cosas, ¿verdad? Ya has luchado contra ellas. Apuesto a que eso es lo que intentabas decirme durante nuestra llamada anterior. La identidad de aquel misterioso fugitivo que conoció hace tanto tiempo en los barrios bajos se hacía cada vez más clara. Bueno, puede que no pueda matar a estos monstruos, pero sin duda puedo ahuyentarlos. Maro Master, cuidado, gritó Kamui Wolves cuando un pie gigante se desplomó. Al instante, llenó el espacio aéreo con una densa mata de corteza. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no fue suficiente para detener la enorme masa. Por suerte, no estaban solos. Los villanos, sin duda alentados por la casi constante amenaza de muerte, se unieron a la lucha. Dejen de ser tan débiles, héroes, gritó uno mientras lanzaba una bola de energía contra un desmoronamiento de escombros. Como una plaga de langostas, los villanos se abalanzaron sobre los monstruos. Muchos, por supuesto, huyeron, pero los más sanguinarios y psicóticos del grupo se mantuvieron firmes. De repente, una lluvia de ataques inundó el cielo, muchos de los cuales se desvanecieron y destruyeron partes de la ciudad circundante. Sin embargo, dada la terrible naturaleza de la batalla, a nadie le importó este pequeño detalle. Siendo villanos, la mayoría de sus ataques se dirigían a partes inusualmente crueles del cuerpo de los monstruos, como los ojos y las fosas nasales. Claro que ninguno de ellos logró herir a las bestias, pero fueron más que capaces de repelerlas usando la fuerza de las explosiones. Que alguien ayude a Walker, ordenó Maro Master mientras lo lanzaban contra un montón de hormigón destrozado. No podrá moverse bien con el cuerpo destrozado. Todos sabían que ese chico tenía algo que ellos no tenían, era especial. Tras recuperarse, Walker, aún cubierto de heridas y cicatrices, siguió adelante. La sangre manaba de sus heridas como una cascada, cubriendo el suelo con una repugnante mezcla de plasma y bilis. Por favor, dijo Recovery Girl. Tienes que dejarme ayudarte. Sabía mejor que nadie que, a este paso, el chico estaba prácticamente muerto. Sin embargo, al intentar empujarlo, notó algo extraño. Sus heridas se están cerrando. Por favor, señora, suélteme, dijo Walker mientras volutas de energía blanca flotaban alrededor de su torso desgarrado. Con cada segundo que pasaba, extrañas partículas blancas se precipitaban hacia sus heridas. Como plaquetas, se agrupaban alrededor de las aberturas y las sellaban. Era, sinceramente, una visión hipnótica. También puede curar, pensó Midoriya mientras se mordía el labio. Tendría que tener una larga charla con Walker más tarde. En cuanto lanzaron sus primeros ataques, la situación se convirtió en un caos absoluto. Los monstruos demolieron edificio tras edificio y lanzaron oleadas interminables de misiles tóxicos, solo para ser ligeramente retrasados por su miserable resistencia. Walker, de alguna manera, logró destruir a un número incontable de bestias. Sin embargo, el chico era solo una persona. Era simplemente imposible para él estar en todas partes a la vez, lo que se reflejaba en la astronómica tasa de bajas. Mientras que los héroes y villanos entrenados estaban en general bien, civiles de todas las formas y tamaños llenaban las alcantarillas como basura, desprendiendo un pútrido olor a muerte. Aguanta, pensó Alan mientras apretaba su cuerpo desmoronado. Por favor. Sentía como si todo su sistema nervioso ardiera. Sin embargo, ese dolor se transformó en una fuerza impulsada por la adrenalina, lo que le obligó a lanzar ataques que nunca antes había creído posibles. Con un solo movimiento de su capa, Alan cortó un puñado de gigantescos akumas, enviando sus monstruosas formas en espiral hacia un lago cercano. La inocencia los liquidó rápidamente, llenando la superficie del lago con una gruesa capa de polvo.
Ahora que tenía la oportunidad de respirar, Alan contempló la destrucción. La playa, donde comenzó este caos, se había reducido a un vacío humeante. Con cada momento que pasaba, más y más demonios emergían del océano. Sin embargo, en medio de esta desesperanza, Alan notó algo extraño. A aproximadamente una milla de la orilla, un Akuma solitario observaba la batalla. Era un poco más alto que sus hermanos y estaba cubierto por una gruesa capa de algas y vida marina. ¿Es ese su líder?, preguntó Madle Master. No lo sé. Normalmente, los Akumas no obedecían las órdenes de sus compañeros, a menos, claro, que fueran de un nivel superior. En cualquier caso, ninguno podía descansar hasta que ese monstruo estuviera muerto y enterrado. ¿Me das unos minutos? Regresar a la costa en ese estado sería una locura. Y, por mucho que le doliera admitirlo, necesitaría una distracción. Chico, si me lo pides, te doy una hora. Solo dime. Gracias, dijo Alan mientras él y Madle Master intercambiaban miradas cálidas y comprensivas. Eres una buena persona. Lo sabes, ¿verdad?, le dijo a su amigo de repente. Hago lo que puedo. Ve por ellos. Con una sonrisa, Madle Master observó al chico, aún sangrando como un colador, regresar corriendo al campo de batalla. Solo se necesitan unas pocas palabras para cambiar, ¿eh? Levantó la vista. Si ese es el caso, ¿qué palabras necesitas escuchar, Alan? Cuanto más se acercaba a la playa, más parecía estar atravesando el mismísimo infierno. Montones de cuerpos aplastados bordeaban las calles, llenando las alcantarillas de sangre pútrida y el hedor asqueroso y familiar que ahora cubría cada centímetro de la ciudad. Era una visión que habría dejado atónitos a sus compañeros, pero, para él, esta visión era demasiado familiar. He vuelto a fallar. Incluso con todo este poder a su alcance, solo podía caminar hasta cierto punto. El Akuma, atraído por su inocencia, se separó lentamente de sus compañeros y comenzó a rodearlo, creando un gigantesco corredor que lo obligó a acercarse a su líder. El viejo demonio seguía mirándolo desde la costa, con el aspecto de una monstruosidad sacada del apocalipsis. Tengo que acercarme, murmuró para sí mismo mientras saltaba al agua. Los numerosos montones de escombros formaban una especie de puente, permitiéndole rebotar de roca en roca hacia la bahía. Payaso Corona, mantente fuerte. Alan no dudó en saltar y clavar su garra en el caparazón del monstruo. Como todos los demonios gigantes, tenía una armadura resistente, sin embargo, gracias en parte al cuerpo decrépito del demonio, desgarró su carne como si fuera mantequilla. Sin embargo, para su sorpresa, el Akuma apenas se inmutó. Alan. Walker, lo oyó decir con una voz ronca e inquietante. Sin tomarse un momento de descanso, Alan comenzó a escalar la gigantesca criatura, usando los cinturones de Crown Clan para cerrarle el torso como un trapecio. Como un par de alas blancas, su capa se desplegó y se metió en cada rincón de la Akuma. Remolinos de inocencia, como plumas, emanaban de la armadura sagrada, clavándose en la carne de su adversario como sanguijuelas hambrientas. Al instante, el dócil demonio gritó, llamando a los demás a su posición. ¡Maldición! No podía caminar sobre el agua como Lenalee. Si lo arrojaban allí, en medio del océano, rodeado de monstruos, sería el fin. En un ataque de desesperación, Alan se clavó en el suelo y lanzó su espada lo más lejos posible. Cinturón de payaso. Su capa se extendió y agarró la empuñadura de su espada, dándole un punto de apoyo en la monstruosidad montañosa. Lo derribaría incluso si tuviera que arrastrarse. Con cada roce, el monstruo se retorcía y chillaba. Desesperado por quitárselo de encima, se desplomó y se zambulló de bruces en el mar. ¡Maldición! El agua lo golpeó antes de que pudiera causarle daño real, lanzándolo hacia la playa. Los otros Akumas, sin duda intentando salvar a su cabecilla, se abalanzaron sobre ellos, amontonándose unos sobre otros para formar una jaula gigante. «Maten al exorcista», gritó uno de ellos mientras una incontable cantidad de balas llenaba la cúpula. Con solo unos segundos de ventaja, Alan corrió hacia un escombro flotante cercano y se cubrió de inocencia. La capa lo protegió, pero no pudo redirigir la fuerza bruta de los proyectiles, lo que provocó que su punto de apoyo se desmoronara bajo sus pies. Su cuerpo maltrecho se hundió en el mar como un bloque de hormigón, arrastrado por los montones de roca y los cimientos. «Oh, no», pensó Alan mientras luchaba por respirar. Estaba entre la espada y la pared.
Le costó todo lo que pudo evitar caer en una muerte prematura, provocando que sus heridas frescas se reabrieran y derramaran sangre al agua. Todavía no, pensó apretando los dientes. No puedo dejar que todo termine aquí. No podemos dejar que todo termine aquí, payaso de la corona. Si su fuerza actual no era suficiente para superar esta barrera, entonces tendría que intentar algo más, algo drástico. Dios, no sé si puedes oírme, o si siquiera estás escuchando, pero, por favor, solo por un momento, concédeme un poco de fuerza. Quizás por instinto, se agarró la mano izquierda y comenzó a rezar. Nuestro tiempo, el de los exorcistas, ha terminado. Yo y el Akuma no pertenecemos aquí, lo sé. Quizás este sea mi castigo por mi avaricia, o quizás solo sea mala suerte. Pero, sea como sea, esa gente no debería pagar por mis pecados. Lentamente, Alan sintió que su conciencia se desvanecía. Su cuerpo simplemente no podía soportar las heridas, además de la grave falta de oxígeno. Sin embargo, incluso en ese momento desesperado, el cielo le concedió un último rayo de esperanza. De repente, una descarga de energía recorrió su cuerpo, incendiando sus músculos como un baño de adrenalina. Payaso de la corona, su brazo izquierdo, previamente golpeado y magullado, había comenzado a latir con un aura cálida y familiar. Se sentía como si lo hubieran envuelto en un abrazo amoroso. Ah, es cierto, pensó con los ojos abiertos de par en par, casi lo olvidó. Sus poderes no solo estaban destinados a proteger a la humanidad. Todo este tiempo, he estado tan concentrado en ayudar a mis compañeros que los descuidé a todos. Como exorcista, su principal deber era con el Akuma. Ese credo lo acompañaba desde que juró convertirse en exorcista y era la base misma de su fuerza. Rezo para que sus almas encuentren la salvación. Con ese pensamiento, una explosión de energía atravesó el agua. El líquido cercano brilló y se evaporó al instante, emitiendo una fuerza tremenda. Los demonios que tuvieron la mala suerte de estar cerca fueron lanzados hacia atrás, con sus armaduras carbonizadas y agrietadas. A lo lejos, los espectadores pudieron ver un gran rayo de luz estallar en el cielo. Realmente parecía un milagro. Desde entonces, los sentidos de Alan comenzaron a difuminarse, convirtiéndose más en un pensamiento básico que en una sensación tangible, mientras abría paso a través del ejército de demonios. La oleada de energía le había dado un nuevo aire, agrandando la armadura de Kron hasta el punto de que apenas parecía humano. Caed. Con eso, una ola de fuego blanco empapó a los Akumas, derritiendo sus duras pieles como metal en un horno. Protegería esta ciudad o moriría en el intento. Midoriya se mordió el labio mientras él y sus compañeros observaban una destrucción inimaginable en el horizonte. La mayoría seguían ocupados procesando la repentina aparición de Walker, y la realidad aún tardaba unos minutos en asimilarse. Gracias a Dios que esos monstruos se fueron, necesitaba un momento para respirar, gimió Kaminari mientras le prestaba el hombro a un civil. No te relajes, aún no estamos fuera de peligro, espetó Marrow Master. Novatos, lo juro. Sabía que la clase de Walker estaba llena de gente impresionante, pero sus mentalidades aún eran demasiado inmaduras para el combate real. Aunque, quizás sea algo bueno, susurró en voz baja. Al fin y al cabo, los niños solo pueden ser niños una vez en la vida. Que los necesitemos aquí es una vergüenza. Por alguna razón, su mente volvió a su conversación anterior con Walker. Un nudo incómodo en el estómago le gritaba que algo andaba mal, pero no podía identificar nada concreto. Está todo tranquilo, murmuró. Ya que esos monstruos se fueron, ¿deberíamos atacarlos?, preguntó uno de los villanos a Davi. Sin embargo, nadie de la liga respondió. Los líderes de los bandidos estaban demasiado ocupados pensando como para encontrar una respuesta adecuada. Espera por ahora, intervino Twice, Shigaraki está siendo cauteloso. Ese es el jefe. Dicho esto, los soldados se calmaron, dejando que un silencio incómodo llenara la atmósfera ya de por sí aterradora. Por supuesto, varios héroes, como Mirko, Kamio y Woodsy Endeavor, lo notaron, pero optaron por ignorar las divagaciones de los villanos. En ese momento, simplemente tenían cosas más importantes que hacer. Traigan a los heridos a los hospitales de campaña descritos en la sesión informativa de emergencia. Quiero héroes trabajando a contrarreloj para limpiar estos escombros y hacerlo rápido, gritó un miembro de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes cuando los combates finalmente comenzaron a calmarse.
Bueno, ya lo oíste, murmuró ácido mientras ella y algunos otros de UA se dirigían hacia un grupo de edificios derrumbados. Sin embargo, se detuvo cuando algo increíble le llamó la atención. ¿Qué es eso? ¿Sucede algo? Intervino Uraraka mientras agarraba el hombro de ácido. Fue entonces cuando todos lo vieron, una enorme pared de luz. ¿Qué demonios fue eso? Black King maldijo. Después de todo lo que ha pasado hoy, creo que intentar averiguarlo es inútil. Poco después de esa sorpresa, el silencio volvió a caer sobre la ciudad, solo roto por el gemido ocasional de los heridos o los escombros al asentarse. Los altos mandos quieren enviar una expedición a la playa, gritó uno de los héroes principales. ¿Algún voluntario? Iré si te parece bien, dijo Midoriya junto a Bakugo y Todoroki. Tenemos que ir a buscar a nuestro compañero de clase, dijo Todoroki. Después de todo, le debemos una por esa salvada anterior. Es justo, respondió Maro Master, aunque no creo que sea necesario. Justo a tiempo, un rostro familiar apareció en el horizonte. Sabía que lo tenías, Alan. De inmediato, Maro Master corrió al lado del chico como un padre cariñoso, deseoso de felicitarlo por su esfuerzo. Sin embargo, esa admiración se convirtió rápidamente en horror al ver el estado del niño. Traigan una camilla. ¿Qué pasa?, gritó All Might mientras él y Recovery Goro corrían hacia él. Oh, no. Se quedaron sin palabras, el estado en el que se encontraba Walker era, bueno, demencial. Su cuerpo estaba tan cubierto de heridas que parecía que lo habían desollado vivo. Mi don no será suficiente para esto, dijo Recovery Goro. Necesita cirugía urgente. Con una fuerza que haría sonrojar a algunos héroes, Recovery Goro levantó con cuidado el cuerpo inmóvil de Alan del suelo y lo colocó en un portabebés improvisado. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó Midoriya, pero Recovery Goro negó con la cabeza. Déjalo en manos de profesionales, muchacho, gruñó Maro Master mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Walker está en buenas manos. Solo espero que todo salga bien. Por el momento, todo parecía calmarse. Entonces, ¿qué hacemos con ellos?, preguntó All mientras observaba la multitud de villanos. Como héroes, es nuestra responsabilidad llevarlos ante la justicia. Aunque, por ahora, no creo que sea buena idea. Todavía no estaban seguros de si habían acabado con todos esos monstruos. A menos que quisieran encontrarse con su creador, tendrían que abordar esta situación con la máxima cautela. Guarda tus cartas, All Might. Entendido. Asegúrate de que tú y los tuyos hagan lo mismo. Dicho esto, los dos héroes se separaron, y Maro Master optó por dirigirse al centro de evacuación más cercano. Me gustaría ir a ver al chico, pero solo estorbaría si lo hiciera. En ese caso, solo podía aguantar hasta que llegara el momento. Por un breve instante, sintió que finalmente podía respirar. Sin embargo, como con casi todo en la vida, ocurrió algo inesperado. ¿Qué es eso?, murmuró mientras miraba al horizonte con los ojos entrecerrados. ¿Helicópteros? Los refuerzos militares no llegarían hasta dentro de al menos 30 minutos. ¿De quién es esa bandera?, murmuró Aizawa al ver también la flota acercándose rápidamente. El estandarte que adornaba lo que supusieron que era la columna principal del regimiento tenía un borde dorado y estaba cubierto de llamativos crucifijos. Sinceramente, parecía sacado de una película. El enjambre pasó a toda velocidad junto a ellos como una ola antes de dar la vuelta y finalmente aterrizar. Gracias al cielo. ¡Qué eternidad!, oyeron gritar a una mujer desde la cabina del buque insignia. Les sigo diciendo que tengan cuidado. Ya estamos recibiendo llamadas del ejército sobre invadir el espacio aéreo de esta ciudad. Estás siendo paranoico. Créeme, ahora mismo, somos la menor de sus preocupaciones. Un escalofrío recorrió la espalda de Omar al ver la procesión marchar hacia el patio destruido. Tenía un mal presentimiento. ¿Esos son sacerdotes?